Bienvenidos a Kingdom Truth. Mi nombre es Claudia Iriarte y estoy feliz de compartir este cafecito con Jesús con mi amiga Cintia Marroquín. Bienvenida, Cintia, a un cafecito con Jesús. Gracias. Qué gusto tenerte aquí otra vez. Cintia es consejera y coach de matrimonios y hoy vamos a platicar de la diferencia de vivir una vida en una religión y una vida del reino de Dios. ¿Qué te parece el tema de hoy, Cintia? Padrísimo. Antes que nada, gracias, Claudia, por invitarnos. Qué gusto estar otra vez con ustedes. Ya los extrañaba después de un ratito. Sí, hace mucho. Sí, bastante. Padrísimo el tema, me encanta porque hay mucho que hablar al respecto. Hay mucho que hablar. Desgraciadamente vivimos entre la religión y un muy poco en el reino. Estamos acostumbrados como a iglesia, que no tiene nada de malo, o sea, digo, ojo, no tiene nada de malo el asistir a una iglesia y todo, pero muchas veces hasta ahí queda, ¿no? El decir, yo soy... Se vuelve eso el Dios, ¿no? Exacto. El edificio, el lugar, tengo que ir ahí para encontrar a Dios y realmente el reino es vivirlo dentro de nosotros, ¿no? Por supuesto, y cuando no entendemos esa diferencia, la religión en vez de una bendición empieza a ser una carga sobre nuestras vidas. ¿En qué aspecto? Tengo que comportarme de tal manera, tengo que pensar de tal manera, tengo que actuar de tal manera, y si no lo hago, entonces viene angustia, viene remordimiento, vienen ataduras, y todo esto empieza a traer ataduras, y vienen de ahí una bola de cosas que nos van atando a ideas preestablecidas. O sea, si no cumplimos esas leyes, si no cumplimos, sabemos que en el reino de Dios, claro que hay normas, claro que hay leyes, pero el reino trae gozo, es distinto, o sea, no es algo por nuestras obras. ¿Me explico? Sí, y es que en la religión hay que tener cuidado, ¿no? De que seguimos, porque se mueve un espíritu de religiosidad que es el que trae culpa, ¿no? Que trae condenación, que trae control también, y muchas veces sí, es que las religiones se han encargado de controlar, ¿no? al ser humano, cuando Jesús vino a traer libertad. Totalmente. Y aparte, ¿sabes qué es lo que me desespera un poco? Es que cuando empiezas a hablar de Dios o de Jesús, ¿no? Tú toda feliz hablando de la libertad que Él vino a traer, la gente como que automáticamente se cierra porque dice Dios, religión, prohibición, reglas, sí. Y no necesariamente, o sea, eso creemos porque tal vez lo único que conocemos de Dios es una religión. Sí. Pero al momento que empezamos a conocer el reino de Dios, te vuela el cerebro. O sea, en el reino natural, digamos, hay reglas, ¿no? O sea, y si tú no cumples esas reglas, el rey, o sea, o la monarquía, pues, hay consecuencias, ¿estamos de acuerdo? O sea, si no te vistes de tal forma, por así decirlo, conforme a las reglas del palacio y todo este reinado, pues, que lo que vas a demostrar es que tú ya estás fuera de eso, o sea, que no eres parte. Sí, claro, porque es la identidad, ¿no? Cuando tú tienes el reino dentro, pues te comportas como una persona del reino. Y no hay regla, o sea, y no hay alguien que te lo diga, oye, tienes que vestirte de rojo, tienes que caminar de tal forma. No, automáticamente cuando nosotros entendemos que Jesús vino a establecer eso en la tierra, que vino a liberar al cautivo, que vino a sanar al enfermo, que vino a traer gozo, que vino a traer paz, y cuando empezamos a entender, oye, si Jesús vino a eso y eso, o sea, me pertenece, yo quiero estar dentro de ese reino, yo también quiero ser una embajadora. ¿Qué pasa con los embajadores? O sea, ellos, por ejemplo, el embajador de México en Estados Unidos, pues está representando México, o sea, tiene que llevar un poco nuestras costumbres y todo esto. Entonces, si yo soy una embajadora del reino de Dios, pues tengo que representarlo. Claro, ¿y qué hay en el reino? Hay gozo, paz y justicia, y eso es lo que llevas tú dentro. No es, muchas veces la religiosidad son como caretas, ¿no? Que te vas poniendo, ¿no? Soy muy buena, soy muy santa, que aparte eso enorgullece, ¿no? Porque claro, yo soy más porque santa, yo lo estoy haciendo, tú eres pecador, ¿no? Y yo no soy pecador, ¿no? Claro. Entonces, todas esas caretas, pues es falso, ¿no? Y eso muchas veces hace la religión. Pero vivir una vida de reino es muy diferente, es una identidad, un cambio de mentalidad. Entonces piensas diferente, actúas diferente, porque tienes ese gozo, esa paz y la justicia de Dios dentro de ti. Tú ahorita dijiste algo súper interesante. Tú ahorita mencionaste las caretas y al final de cuentas esos son. Porque lo único que estamos haciendo, nos estamos poniendo como caretas, pero lo estamos haciendo con nuestras fuerzas. Y va a llegar un momento en que algo te va a desequilibrar y todo se va a venir abajo. O sea, todas esas caretas van a salir en un grito, en un enojo, con ira,
Pero cuando nosotros entendemos que yo soy la embajadora del reino, entonces yo no lo estoy haciendo en mis fuerzas, yo lo estoy haciendo en las fuerzas de Dios, en las fuerzas de Jesús, porque sabes que yo te estoy representando a ti. Y hay días que a lo mejor Cintia no va a tener gozo, ahí va a haber días en que Cintia, su casa no va a haber paz, o sea, va a haber gritos de los niños y va a andar todo el mundo, pero yo sé que mi casa es una embajada del reino y hayan gritos o no hayan, Dios, tú estás aquí. Claro. Y eso no va a traer condenación por un mal día, no va a traer condenación. Qué lindo eso. Esa parte es bien importante. Porque si yo lo quiero hacer con mis fuerzas, no lo podría hacer. No, y también saber que no pasa nada. Exacto. Somos seres humanos y vivimos en el mundo, ¿no? Y entonces, pero sabemos como hijos de Dios, sabemos que Él es el Rey y que Él está con nosotros, ya que a pesar de las circunstancias, pues no va a pasar nada, ¿no? Y no te condenas y por mi culpa, que muchas veces eso es lo que trae. Sí, claro. ¿No? ¿Y por qué? Pero entonces, ¿por qué no fui bueno? Pero entonces, y no se trata de obras, ¿no? Para no nada. se trata de obras, sino de fe. Sí, súper importante lo que estás diciendo. Sí. Les quiero platicar, hace varios años, un testimonio que me pasó. Estaba yo con mi esposo y otra pareja, de hecho estaba Luis, mi esposo, estaba ministrando otra pareja que se iban a casar. Y estábamos platicando de la salvación, de cuando entregas tu vida a Jesús. Y preguntaban a Luis, pero ¿tú estás seguro de tu salvación? O sea, ¿tú estás seguro que tú cuando mueras te vas a ir al cielo? ¿Tú estás seguro que Jesús, o sea, está complacido con tu vida, ¿no? O sea, y vas a ir al cielo. Y Luis dice, sí, claro. Y yo volteo y me le quedo viendo y me dice, ¿qué? ¿Tú no? Me dice, te tendré que ministrar a ti en vez de estar ministrando a los otros chavos. Y le digo, no que no esté segura, pero me quedé callada, ¿no? Y yo me puse a pensar, yo vengo de un contexto de mi pasado con mucha religiosidad, o sea, muchísima religiosidad. Y lo único que esta religiosidad hizo en mi vida fue traer condenación a si no caminas de tal forma, si no te vistes de tal forma, pues puede ser que no estés apta o a nivel para ir al cielo. Entonces, aunque yo había creído que ya había dejado eso en el pasado, pues siempre había estado como esa cosquillita en mí de, si yo me muero ahorita, ¿a dónde voy? ¿No? O sea, ¿por qué? Porque yo no sé si fui suficientemente buena, yo no sé si no grité mucho, digamos, ¿no? Cosas así. Entonces, eso a mí traía como condenación en mi vida por religiosidad de mi pasado. Y esa noche, Luis lo tomó en broma y bromeamos y todo, pero yo me quedé como pensando en eso. Esa noche, Dios, de verdad que siempre nos habla. Y esa noche tuve un sueño, y haz de cuenta, les quiero platicar este sueño, donde yo veía, era como un juego de los que vemos en las ferias, que tú le pegas con un martillo y depende de tu fuerza, hay como un medidor, ¿no? Entonces, no sé, 10, 20, 30, 40... Y dependiendo de tu fuerza era pues hasta donde se subía. Entonces yo veía este juego y yo veía una fila y yo estaba en esa fila, no estaba al inicio, estaba como a la mitad. Y de repente como que entiendo que tú le pegabas y depende de la santidad que había en ti, subía o no subía, ¿no? Entonces cuando yo empiezo, de verdad en el sueño yo empecé a tener miedo. O sea, empecé a sufrir porque yo decía, ¿y si no se mueve? Entonces yo veía cómo le pegaban y subían, ¿no? Otros más, otros menos. Y yo decía, híjola, no se va a subir. O sea, ¿por qué? Porque pues yo tenía miedo. Cuando llego ahí, que agarro el martillo y que me toca pegarle, y en ese momento escucho un estruendo y veo así como todo blanco y pierdo el conocimiento. Cuando abro los ojos, estoy tirada en el piso a un lado del juego y me volteo a ver y estaba bañada en sangre y escucho una voz que me dice, es por mi sangre, no es por ti. En ese momento, Claudia, de verdad que yo lloraba y yo le decía, Señor, o sea, la libertad que trajo a mi vida ese sueño, o sea, Dios me habló de una forma impactante y me dijo, quítate toda culpa, quítate toda religiosidad y entra en mi reino, o sea, entra en mi libertad, entra en mi gozo. Y ahí fue donde yo ya tenía mucho tiempo en una religión, pero fue hasta donde yo entendí y pude tener esa libertad de decir, wow, Señor, o sea, no es por lo que yo haga, no es por lo que yo deje de hacer o lo que no haya hecho, es porque
yo te acepté a ti en mi corazón y porque te reconozco a ti como mi Señor. Y eso, tu sangre bañó todo lo que había en mí. Ay, qué hermoso. Qué lindo saber que tenemos un papá que nos ama y que no nos juzga y que no tenemos que ser perfectos. Exacto. No tenemos que ser perfectos. Eso también, yo ya lo logré, lo entendí también después de muchos años que ya vamos a chillar aquí de, Sí, claro. de todo lo que hemos vivido. Creo que sí. Condenación y culpa y ataduras. Pero cuando entiendes que tienes un papá tan bueno que te ama, hagas lo que hagas, ¿no? El amor de Dios es incondicional y te abraza, como dices, y dio a su hijo que derramó hasta la última gota de sangre para que no tuviéramos culpa ni condenación, siempre y cuando lo recibamos en nuestro corazón y lo dejemos ser a Él, el rey de nuestra vida, el rey de nuestro corazón, porque Él es un rey, porque vivimos en un reino. Ay, qué hermoso. Sí, que yo creo que podemos cerrar con decir, la diferencia entre la religión y el reino es la libertad que Dios nos da cuando vivimos bajo su reino. Amén. Qué hermoso. Qué lindo, Cintia. Pues muchísimas gracias por compartir este cafecito tan sanador y tan liberador. Yo creo que muchas personas van a sentir libertad al ver este video. Declaramos libertad sobre la vida de todos los que nos están viendo. Sí. ¿Te gustaría orar por las personas? Claro que sí. Señor, te damos gracias por esta hora, te damos gracias por todas las personas que nos están viendo. Espíritu Santo de Dios, te pido que tu libertad toque cada corazón, que haya libertad de mente, de corazón, de espíritu, Señor. Todo espíritu cautivo que está en este momento se abren las puertas y salen en libertad, Padre. Así como tú has tenido cuidado de Claudia y de mí y en su momento nos has hablado y nos has dado esa libertad y esa convicción de que somos tus hijas, esa misma convicción, Señor, corre en este momento a través de estos videos en el nombre de Jesús y declaramos completa libertad. Echamos todo espíritu de religiosidad fuera y establecemos tu reino en cada casa donde se están viendo estos videos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, Cintia, por compartir. Gracias. Y muchas gracias por escuchar. Si te gustó, compártelo con tantas personas que están viviendo en esclavitud de una religiosidad. Nos vemos la próxima vez. Hasta pronto.